Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy el libro de Jueces, Jueces capítulo 1. Bueno, y hoy nos preparamos para leer Jueces capítulo 1. Estamos todos dispuestos, listos allá ya con nuestra Biblia a la mano. Espero que alistes tu cuaderno, tu esfero para tomar apuntes. Vamos a orar y vamos a colocar este tiempo delante de la presencia de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por este día que nos has dado de vida. Gracias, Señor, por tu amor. Y hoy preparamos nuestros corazones, Dios, para estudiar este hermoso libro de Jueces, Señor, en el que sabemos que vamos a aprender mucho acerca de ti, vamos a aprender mucho acerca de tu palabra y sobre todo vamos a aprender a conocer nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos, háblanos, enséñanos, prepáranos y capacítanos. Señor, que a través de este libro podamos, Señor, conocerte cada día más, acercarnos cada día más a ti y poder obedecerte, Señor, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, alistemos nuestra Biblia para leer este libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro absolutamente espectacular. El libro de Jueces es un libro que nos va a poder conocer, nos va a permitir conocer el corazón del pueblo de Israel. Este libro tiene una premisa fundamental, una premisa básica, y es la manera como termina el libro. Este libro dice, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es un libro que nos va a permitir ver cómo el pueblo de Israel, conociendo a Dios, conociendo la palabra del Señor, conociendo lo que el Señor había establecido, ellos toman decisiones en las que terminan haciendo lo que a cada quien le parece. Cada quien termina haciendo su propia voluntad. Y vamos viendo cómo Dios bendice al pueblo, cómo Dios ayuda al pueblo, pero el pueblo es terco, el pueblo es necio, el pueblo quiere hacer su propia voluntad y por causa de esa terquedad y por causa de esa necedad terminan pagando consecuencias terribles, terminan llorando, terminan en situaciones desastrosas y vemos cómo viene la misericordia de Dios amando a su pueblo, ayudando a su pueblo y nuevamente restaurando a su pueblo y levantándolo. Este libro de Jueces prácticamente nos permite ver cómo hay un pueblo absolutamente desastroso. Sí, el pueblo es terrible, el pueblo es desastroso, el pueblo hace cosas terribles. Pero como nuestro Dios es tan maravilloso, como nuestro Dios es tan bueno y como nuestro Dios es tan bondadoso y su misericordia se extiende sobre su pueblo cada mañana. Sin embargo, vemos como el pueblo termina pagando consecuencias por causa de su pecado, termina pagando consecuencias por causa de su rebeldía y termina pagando consecuencias por causa de la maldad. Este libro de Jueces nos permite ver cómo el pueblo de Israel tiene que ser salvado de él mismo. Te lo voy a repetir. Cómo el pueblo de Israel tiene que ser salvado de él mismo. Y bajo este preámbulo del libro de Jueces, vamos entonces a leer el capítulo 1, vamos a leerlo con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Judá y Simeón capturan a Adonai Besec. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos a Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adonai Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonai Besec
Huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonai Besek: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Otoniel conquista a Derbi y recibe a Axa. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Extensión de las conquistas de Judá y Benjamín. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. José conquista Betel. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Bleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Y tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Extensión de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naal, sino al cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alaf, en Aksib, en Elba y en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan,
hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hasta arriba. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, acabamos de leer este capítulo 1 del libro de Jueces, en donde vemos que Josué ha muerto, Josué ya ha partido de la presencia del Señor, pero Josué no dejó ningún líder delegado. Vemos como Moisés había dejado a Josué a cargo del pueblo de Israel, pero Josué no dejó a ningún líder, Josué no dejó a nadie a cargo del pueblo de Israel, y ahora el pueblo de Israel debería esforzarse por tener una relación con Dios, por tener una comunión con Dios. Pues ellos ya no tenían nadie que los estuviera guiando y que estuviera direccionándolos, como lo hizo Moisés o como lo hizo Josué. Recordemos que ellos llevaban muchísimos años acostumbrados a tener allí a su líder, esa persona que tuviera esa relación con Dios, y ellos se pudieran sujetar a la instrucción de Dios a través de la relación de Dios con ese líder y ese líder con Dios. Pero ahora ya les correspondía a ellos solitos empezar a buscar de el Señor. Ellos debían empezar a hablar con Dios y tener esa relación. Esta era una época difícil para el pueblo de Israel, era una época en la que ellos iban a tener que conquistar, ellos iban a tener que avanzar, ellos iban a tener que seguir tomando posesión de la tierra prometida. Y vemos cómo Dios va a tener que levantarse en medio de este pueblo, en medio de estas situaciones y en medio de todo este caos que va a empezar a vivir el pueblo de Israel, como Dios levanta jueces. Estos jueces no son los jueces que nosotros conocemos en los juzgados, donde está el juez en un tribunal con el martillo sentando edictos o sentencias, sino que estos jueces eran estos líderes que iban a tener que corregir e iban a tener que gobernar al pueblo. Así que este libro nos va a permitir ver cómo Dios corrige a su pueblo. Escribe allí en tu cuaderno, Dios empieza a corregir a su pueblo. Y todo esto que nosotros vamos a ver es precisamente para nuestra enseñanza. ¿Cómo comienza este libro? Este libro comienza muy bien y vamos a ver que el libro comienza excelente, el pueblo de Israel comienza excelente, comienzan buscando del Señor, ellos comienzan muy bien, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, a medida que van obteniendo victorias, ellos empiezan a tomar sus decisiones, sus propias decisiones, y el pueblo empieza a decaer. Así como algunas personas que comienzan muy bien en los caminos del Señor, comienzan muy bien buscando de Dios, orando, congregándose, sirviéndole al Señor en el ministerio, buscando la presencia del Espíritu Santo, buscando la dirección de Dios, pero a medida que va pasando el tiempo, terminan en la carne y terminan cayendo y terminan tomando sus propias decisiones, y esto obviamente va a tener consecuencias desastrosas. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo comenzaste en el caminar con el Señor? ¿Y cómo estás andando en este momento? Porque lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo culminamos. Y algunas personas comienzan muy bien, pero terminan muy mal. Vemos que en el libro de Gálatas el Señor también dice, Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó a vivir de esa manera? Ustedes comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne, terminaron obrando en la carne, terminaron tomando decisiones en la carne. Entonces, ¿cómo está tu corazón en este momento? Vemos que dice el versículo 1, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. Aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Vemos cómo ellos comenzaron consultándole al Señor,
ellos ya sabían que Josué no iba a estar, entonces dijeron, bueno, aquí ya nos toca a nosotros es buscar de Dios, ya nos toca preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quién va a tomar esa primogenitura o quién va a ir de primero para pelear, Señor? ¿Cuál va a ser el primero para ir a pelear contra los cananeos? Y entonces Dios les responde, Dios les dice, Judá, Judá es el primero que va a ir a la batalla, Judá es el primero que va a ir a la guerra, él va a ir a pelear, yo voy a estar con Judá. Así que efectivamente ellos obedecen al Señor y vemos como Judá le dice a su hermano Simeón, hermano, ven, peleemos juntos, vamos juntos y vamos a tomar posesión del territorio de los cananeos. Y Simeón le dice, listo, listo hermano, vamos a hacer equipo, aquí vamos a trabajar en equipo, Dios está contigo, yo voy, te respaldo y vamos a ir a tomar posesión de esa tierra que Dios nos ha entregado. Entonces vemos que ellos comienzan muy bien, mira qué chévere, consultaron al Señor, Judá se llena de fe, listo, si yo voy a ser el primero, aquí voy, vamos para adelante, Simeón, hagamos equipo, organicemos nuestro equipo de trabajo, listo, vamos a ir a conquistar, vamos a ir a pelear. Y mira como una persona llena de la presencia del Señor, llena de la presencia del poder de Dios, del Espíritu Santo, está dispuesta a obedecer al Señor, a hacer equipo, a trabajar, vamos a coordinar, vamos para adelante. Mira qué bonito cuando en el ministerio una persona dice, bueno, a mí el Señor me dijo que tengo que ir de primeras, listo, yo aquí voy de primeras, muestra, a ver, voy a organizar un equipo de trabajo, entonces soy ujier, pero vamos a hacer equipo con los maestros de iglesia infantil, o vamos a hacer equipo con los chicos de alabanza, vamos a hacer equipo, alabanza y danza, vamos a trabajar juntos para ir a conquistar a este pueblo para la gloria de Dios. Y no es que seamos ministerios aparte, sino que somos uno solo, vamos y trabajamos juntos. O cuando en casa el esposo dice, bueno, el Señor dice que yo soy cabeza, entonces voy para adelante y bueno, esposa, vamos a hacer equipo, porque ya no somos dos, ahora somos uno solo. Vamos para adelante, vamos a conquistar, vamos a comprar la casa, o vamos a empezar a servir en el ministerio, o vamos a tomar esta decisión, vamos a estudiarnos, vamos a prepararnos, vamos a capacitar, porque Dios ya nos dio respuesta, así que vamos para adelante. Mira qué bonito estar tomado de la mano del Señor, qué bonito consultar a Dios, escuchar la respuesta de Dios y obedecer a Dios haciendo equipo, ¿sí? Qué lindo, o sea, espectacular trabajar así. Ellos empezaron muy bien. Y dice la palabra que en el versículo 4, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Mira cómo Dios estaba con ellos y Dios les entrega en sus manos al cananeo. O sea, Dios es el que les entrega en sus manos al cananeo y Dios es el que le entrega en sus manos a 10,000 hombres. Es decir, la victoria que ellos obtuvieron fue una victoria total, la mano de Dios sobre sus vidas, el poder de Dios, mejor dicho, arrancaron súper bendecidos, victoriosos. Versículo 5, y hallaron a Adonai Besec, Adoni Besec en Besec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Entonces ellos se encuentran a este rey. Este rey había sido un rey muy malvado, había sido un rey que había arrasado con los otros pueblos sin misericordia, sin contemplación. Algunos expertos, algunos teólogos dicen que este rey tenía el carácter de un rayo, es decir, arrasaba y destruía lo que estuviera por delante. Y sin embargo, vemos cómo Dios entrega a este rey en manos de Judá y en manos de Simeón. Y Dios les da la victoria. Y Judá y Simeón le cortan los pulgares de las manos y le cortan los pulgares de los pies. ¿Por qué le cortan los pulgares de las manos y de los pies? Resulta que este rey era un rey militar y
para los militares en aquella época que les cortaran los pulgares de los pies y los pulgares de las manos era la peor vergüenza, porque el dedito gordo del pie es el que está a cargo del equilibrio del cuerpo. Quiero leerte por un momento, quiero mostrarte por un momento lo que hace el dedito gordo del pie para que tú puedas entender por qué les quitaban a ellos los deditos gordos del pie. Además que este rey ya lo había hecho con 70 reyes más. A 70 reyes les había cortado los pulgares de los pies y estos reyes habían estado comiendo de las migajas, miren, dice, recogían las migajas debajo de mi mesa. Es decir, cómo era este rey, Adoni Besek, malvado, que él le había cortado los pulgares de los pies a los otros reyes y luego los veía mendigar ahí debajo de la mesa. Los veía ahí como si fueran animales. Ahora, ¿cuál es la función de los deditos de los pies? Bueno, el dedito gordo del pie tiene como principal función facilitar la propulsión durante la fase de despegue de la marcha. Es decir, el dedito del gordo del pie es el que ayuda a que una persona pueda despegar y empezar a marchar o empezar a caminar, empezar a correr. Imagínate un militar sin tener la capacidad de ponerse de pie. Un militar que no pueda andar, un militar que no pueda correr en medio de la batalla, en medio de la guerra. eh, Estamos hablando de militares que no solamente cojeaban, ¿sí? No solamente estaban cojeando, sino que literalmente no podían caminar y pues obviamente iban a quedar expuestos. No morían inmediatamente, pero quedaban expuestos ante el enemigo. Eh, el dedito del pie actúa sobre la estabilidad del cuerpo, fijando nuestra base de sustentación principal. Así que ese dedito gordo es el que está a cargo de que el pueblo pueda estar estable. Si se le quitan los deditos gordos del pie a una persona, la persona no se va a poder estabilizar, no va a poder andar con equilibrio, va a quedar vulnerable, se va a caer de un lado para otro y pues no va a poder no solamente andar, sino que no se va a poder estabilizar en su cuerpo. Entonces imagínate este, este rey, cómo podía ser de malvado, de perverso, que él pues decía, bueno, aquí le corté ya los deditos de los pies a estos reyes, aquí me voy a burlar de ellos, jajaja, ja, ja. Los voy a ver cómo mendigan, los voy a ver cómo se caen, los voy a ver cómo quieren salir corriendo y no van a poder huir, así que se convertían en un circo para él. Y resulta que ahora él había perdido sus dedos gordos del pie y, y vemos que este rey dice, esto es consecuencia de mi maldad, aquí es justicia de Dios lo que está pasando conmigo. Y vemos cómo este rey reconoce que es por causa de Dios, que es Dios haciendo justicia por todas las maldades que él había realizado, porque él era un hombre muy malo, muy cruel, muy duro, y vemos cómo, aunque había destruido a miles de hombres de los ejércitos y había destruido a cientos de reyes, vemos cómo Dios le da la victoria a Judá sobre este rey. Y él dice, esto es eh, Dios obrando, Dios fue el que les dio la victoria, Dios fue el que los ayudó, por causa de Dios estoy pagando estas consecuencias. Y luego pues viene Judá y conquista a Jerusalén y a Hebrón, dice el versículo 8, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Y vemos que es Dios quien les da una gran victoria. Es Dios peleando por ellos, es Dios ayudándolos, es Dios respaldándolos y dándoles esta victoria maravillosa. Luego del versículo 11 al versículo 15 vemos la historia de Otoniel. Eh, este pasaje pudimos estudiarlo en el libro de Josué. Es muy importante, la Biblia no lo repite por casualidad, sino que en su pasaje supremamente importante y nos dice que Caleb, ese hombre de Dios que estuvo allí de la mano de Josué, ese hombre de Dios, ese hombre de fe, dice, voy a entregar a mi hija como esposa, quiero que mi hija quede con un buen esposo, quiero que mi hija quede con un hombre de Dios,
quiero que mi hija se case con un hombre de Dios. Por lo tanto, aquí hay un territorio. El hombre valiente que sea capaz de ir a tomar posesión de este territorio donde hay gigantes, donde hay enemigos, donde no es una tarea sencilla, el hombre que tenga la capacidad de tomar posesión de este territorio, ese hombre es el merecedor de casarse con mi hija Axa. Y vemos como Caleb no quiere que su hija se case con cualquier muchacho por ahí, sino que él quiere que se case con un hombre de Dios. No solamente Caleb estaba buscando en este muchacho valiente que tuviera la capacidad de ir a tomar posesión de ese territorio, la característica de la valentía, sino que él estaba buscando un hombre de fe, un hombre que tuviera el respaldo de Dios. ¿Por qué un hombre que tuviera el respaldo de Dios? Porque recordemos que la única manera de conquistar y la única manera de ganar esas batallas era si la mano poderosa de Dios estaba con ellos. No había otra forma. Si él conquistaba, si él ganaba, es porque la presencia de Dios estaba con él, porque el respaldo de Dios estaba con él, porque era un hombre esforzado, valiente, que le había creído al Señor y que seguramente había estado allí en comunión con Dios para ir a tomar posesión de esa tierra. Así que Caleb es muy sabio y Caleb dice, yo quiero que mi hija se case con un hombre de Dios. Yo quiero que mi hija se case con un hombre de fe. Yo quiero que mi hija se case con un hombre que tiene el respaldo de Dios. Mi hija es muy valiosa. ¿Cómo sería Axa de valiosa? ¿Cómo sería Axa de buena hija, de preciosa para su papá? Que su papá no estaba dispuesto a entregársela a cualquiera, sino que su papá sabía que era lo que su hija merecía, quién era el varón que su hija merecía. Entonces Caleb, en esa sabiduría, eh, en ese amor y también en esa fe, dice, no, yo aquí quiero un hombre de Dios para mi hija. Y efectivamente llega Otoniel. Otoniel va y conquista la tierra. Otoniel va y obtiene la victoria. Y efectivamente Caleb cumple su palabra. Axa se casa con Otoniel. Y nos dice la palabra que Otoniel le dice a Axa, Axa, pídele a tu papá, eh, dice, versículo 14, y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Vemos cómo Axa es una mujer reverente con su papá. Ella se baja del asno y esto nos permite ver que ella honraba a su papá, tenía respeto para con su papá y ella con humildad, pero con una actitud decidida, le dice a su papito, papi, tú me puedes otorgar eh, tierra y me puedes otorgar fuentes. Mira, papá, tú me has dado muchas bendiciones. Papá, tú has hecho mucho por mí. Y con respeto, papá, yo quiero pedirte, dame tierra y dame fuentes de agua. Y vemos como Caleb accede a la petición de su hija y le concede las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. De esta oración tenemos mucho que aprender. Es una mujer que nos enseña cómo dirigirnos a nuestro padre, cómo dirigirnos a papá. Y si nuestro papá es el dueño de todo cuanto existe, imagínate qué lindo cuando tú con una actitud humilde, pero también una actitud decidida, estás dispuesto a pedirle a papá esas bendiciones que vienen de él, que provienen de él. Creo que de Axa y de Otoniel tenemos mucho que aprender y quiero que estés muy atento porque Otoniel va a desempeñar un papel muy importante en este libro de Jueces y vamos a ver efectivamente cómo Caleb no se equivocó y cómo Otoniel es un hombre lleno de la presencia de Dios en su vida y cómo Otoniel va a desempeñar un papel muy importante no solamente en la vida de Caleb, no solamente en la vida de Axa, sino en la vida de todo el pueblo de Israel. Así que tú vas a estar muy atento a esta historia maravillosa que va a continuar más adelante con Otoniel. Grábate ese nombre aquí en tu cabecita y escríbelo allí en tu cuaderno, subráyalo porque es un personaje muy importante, es un personaje principal. Escribe allí Otoniel.
Y luego este capítulo 1 nos permite ver cómo efectivamente ellos comenzaron muy bien. Hasta aquí nosotros vamos diciendo, no, pastora, pero todo va muy bien, todo va excelente. Qué bendición. Ellos consultan a Dios, Dios les responde, van, pelean, conquistan. Dios nos permite ver cómo Caleb también quiere un hombre de Dios para su hija y efectivamente llega ese hombre de Dios y hasta aquí todo va muy bien. Sí, este libro comienza espectacular. Este libro comienza diciendo cómo deberían ser las cosas. Pero a partir del versículo 16 empezamos a ver que el pueblo de Israel no hace las cosas como las debería hacer. Y entonces ellos van a conquistar la tierra. En un principio no pueden derribar a los cananeos. Ok, está bien, en un principio no los pueden derribar. Pero luego ellos empiezan a revestirse del poder de Dios. Dios los bendice, Dios los ayuda. Y cuando ellos ya están listos para derribar a los cananeos, para destruir a los cananeos, para eliminar a los cananeos de sus vidas, no los eliminan, sino que los hacen tributarios, empiezan a hacer alianzas con los cananeos, empiezan a hacer que los cananeos ahora les rindan tributos y ellos empiezan a usar a los cananeos a su favor. No los derrotan, no los eliminan, sino que los empiezan a usar a su favor y empiezan a hacer alianzas con ellos. Así que, hijitos de Dios, mucho cuidado, porque Dios nos manda a erradicar el pecado de nuestras vidas. Tú no puedes convivir con el pecado. Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Y sí, tal vez en un principio hay situaciones que nos cuestan, que no podemos erradicar, que es difícil y hasta ahí está bien. O sea, Dios entiende cuando nosotros estamos en la lucha. Pero cuando ya nosotros conocemos del Señor, y el Señor nos reviste de su poder, el Señor nos reviste de su Espíritu Santo, tenemos que erradicar ese pecado de nuestra vida y no podemos hacer alianzas con ellos, porque ya Dios nos va a decir, oye, pero yo estoy contigo, el Espíritu Santo está contigo, tú no estás solo, está la palabra habitando en tu corazón, Jesús habita en tu corazón, tienes que erradicar ese pecado de tu vida, pero vemos como hay personas que no lo hacen. Y hay personas que, por ejemplo, en una relación de noviazgo, no eliminan el pecado de su vida y le están dando lugar, están utilizando el pecado a su favor. Ay, es que me gusta cómo me acaricia, me gusta cómo me hace sentir, me gusta porque me siento especial, me gusta porque, ay, tengo una ilusión, me siento enamorado y entonces empezamos a permitir cosas en nuestra vida que no le agradan al Señor, caricias inapropiadas, besos inapropiados que se salen de las proporciones de una relación de noviazgo, mentiras en la casa cuando se les empieza a decir mentiras al papá, se le dice mentiras a la mamá, se le dice mentiras aún de pronto a los mismos compañeros del ministerio o a tu pastor, a tu pastora, a tu coordinador, etcétera, para tapar situaciones que tú sabes en tu corazón que están mal. Cuando en el matrimonio el esposo deja de honrar a la esposa y empieza a permitir situaciones, tal vez ver cosas inapropiadas en el celular, en el computador y permiten que el pecado conviva con ellos dentro de la misma casa. Esto fue lo que empezó a pasar con el pueblo de Israel. Ellos sabían que tenían que sacar el pecado de sus vidas, sacar el pecado de sus territorios, sacar al cananeo, sacar al fereceo, al jebuseo, pero ellos dijeron, no, acá no los vamos a sacar, sino que vamos a permitir que ellos convivan aquí con nosotros. Sí, ellos no se van a enseñorear de nosotros, pero que nos paguen tributo. Nos vamos a aprovechar de este pecado y ellos van a rendirnos beneficios. Personas que tienen negocios, por ejemplo, y no cortan con el pecado, no cortan con el robo, con las mentiras, sino que empiezan a hacer doble contabilidad, empiezan a tener negocios inapropiados, a no facturar algunas cosas y saben que están haciendo lo malo, saben que están haciendo cosas inapropiadas, pero hacen que el pecado trabaje a su favor. Y vuelvo a decirte, cuando esto ocurre, las consecuencias son terribles porque no se está obrando conforme a la santidad
que Dios espera de los hijos de Dios. Recordemos que el cananeo, el fereceo, el jebuseo representan todo ese pecado que está habitando allí en la tierra que Dios tiene para ti, pero que tú tienes que eliminar y que sacar. Dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Permitir que el jebuseo, que el cananeo habiten contigo, es permitir que el pecado habite contigo, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo ellos comienzan en bendición? ¿Cómo ellos comienzan viendo la gloria de Dios, obedeciendo al Señor, y después empiezan a acomodarse, ¿sí? Acomodarse allí en medio de la tibieza, en medio de, no, yo puedo manejar este asunto, no, yo puedo manejar al cananeo, no lo voy a sacar, pero lo voy a manejar, que me pague impuestos, que se haga esclavo, lo voy a hacer esclavo, no lo elimino, pero lo hago esclavo, no lo elimino, pero que me pague tributo, no lo elimino, pero pues que el pecado trabaje para mí, que el pecado me obedezca a mí, y pues finalmente vamos a ver que eh, que las consecuencias van a ser terribles para el pueblo de Israel. Ahora, hijitos de Dios, Dios nunca dijo que conquistar la tierra iba a ser una tarea fácil. Dios nunca les prometió al pueblo de Israel, ustedes van a entrar allá y listo, yo les voy a entregar la tierra. No, el Señor les dijo, ustedes van a tener que pelear por sus bendiciones. Ustedes van a tener que batallar por esas bendiciones. Y recordemos que el Señor también les dijo en Deuteronomio que ellos iban a tener que pelear y que poco a poco iban a destruir a todos los enemigos. Es decir, Dios ya les había anunciado cómo iba a ser todo este proceso, cómo iba a ser todo este trabajo, que iba a ser paso a paso. Sin embargo, ellos pues prefirieron hacerlo a su manera, a su modo, y no lo hicieron conforme a los planes de Dios, no lo hicieron conforme al diseño de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿y cómo estás tú actuando en tu vida? ¿Ya sacaste todo el pecado de tu vida? ¿Ya lo eliminaste? ¿O todavía hay cositas por ahí en tu corazón que tú sabes que son pecado? ¿Todavía hay cosas en tu corazón que tú sabes que no le agradan al Señor y que estás permitiendo en tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Comenzaste en el Espíritu y sigues en el Espíritu? ¿O comenzaste en el Espíritu y en este momento estás evidenciando que estás caminando en la carne, o que le estás dando lugarcito a cosas de la carne allí en tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra es viva y eficaz, Señor. Hoy te pedimos, ayúdanos, Señor, ayúdanos a guardar nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor. Nosotros queremos comenzar bien contigo y culminar nuestra vida cristiana, de nuestra vida de creyente, Señor, en bendición, Señor, desde el principio hasta el final, estar tomados de tu mano, Señor. Perdónanos si le hemos dado lugar al pecado. Perdónanos, Señor, si encontramos beneficios en nuestra vida dándole lugar al pecado, Señor. Perdónanos si encontramos beneficios económicos, beneficios emocionales o beneficios, Señor, en cualquier área de nuestra vida, Señor, porque el propósito de tu corazón, Señor, es que nosotros podamos ser santos, radicales. Tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Señor, hoy en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, cada vez que tú nos permites, Señor, entender los desafíos de fe. Señor, hay tanto que aprender de Caleb, hay tanto que aprender de Otoniel, hay tanto que aprender de Axa, Señor. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido, levántanos como hombres y mujeres de fe. Señor, oro por los papitos, oro por cada papá, oro por cada mamá, Señor, para que podamos entender que nuestros hijos, Señor, deben poder encontrar ese hogar, ese matrimonio, esa estabilidad, Señor, con hombres de Dios, mujeres de Dios, Señor, con hombres y mujeres que tengan tu respaldo, que tengan tu bendición, que estén llenos de la presencia del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a ser entendidos, porque tu palabra declara que no nos podemos unir en yugo desigual, que ninguna comunión hay de la luz con las tinieblas. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido también por los jóvenes, para que ellos puedan darse el lugar que tú les has dado, Señor,
para que el día que encuentren esa persona con la que van a formar un hogar, una familia, sea también una persona llena de tu presencia, llena de tu poder, llena de tu respaldo y llena de tu Espíritu Santo. Señor, hoy te damos gracias, gracias por tu palabra, Señor, y en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos a guardar nuestro corazón, Señor, para que podamos siempre conocerte, entenderte y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hijitos de Dios, aquí culmina este capítulo 1. Quiero invitarles, hoy martes tenemos poderoso servicio a las 6:30 de la tarde. Hoy voy a estar dando una enseñanza muy hermosa acerca del servicio. Hoy seminario para servidores. Todas aquellas personas que ya le sirven al Señor o que anhelan servirle al Señor, que dicen, Señor, uno de los propósitos de mi corazón para este año que viene es servirte. Entonces te espero hoy a las 6:30 de la tarde. Desde las 6 de la tarde las puertas de la iglesia ya están abiertas para ti, para que tú vengas a orar, a buscar del Señor. Y a las 6:30 daremos inicio a este hermoso tiempo de bendición. Mañana miércoles tenemos ayuno a las 9 de la mañana, servicio a las 6:30 de la tarde. Estaremos pidiéndole al Señor su gloria. Señor, danos tu gloria para que a través de tu gloria podamos ganar a nuestra familia, ganar a nuestros amigos. Señor, que tu gloria esté sobre nuestras vidas. Así que ánimo, hijitos de Dios. El viernes también tenemos poderoso servicio y no me puedo despedir sin invitarte a nuestra Gran Donatón 2023. Un regalo, una sonrisa. Así que te animo para que tú también puedas hacer parte de este tiempo de bendición. Puedes traer tus regalos, puedes traer tus donaciones a la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Si tú vives en otra ciudad o por alguna razón no te congregas en Activa tu Fe, pero dices, pastora, yo también quiero apoyar, yo también quiero ayudar, puedes hacerlo a través de tus donaciones. Así que si deseas mayor información, puedes escribirme a la línea WhatsApp 305 437 3157. Te lo repito, 305 437 3157 para que puedas hacer tus donaciones a través de Nequi, para que puedas también ser parte de este tiempo de bendición y que veas los cielos abiertos. Mayor gozo hay en dar que en recibir, y tú también puedes hacer parte de este tiempo de bendición. A partir del domingo 17 de diciembre estaremos en diferentes lugares haciendo entrega de estos obsequios, así que ayúdanos a ayudar. Esta invitación es especialmente dirigida para ti. Bueno, hijitos de Dios, aquí culmina este tiempo devocional. Un abrazo para todos, bendiciones y chao.